Éxodo capítulo 20 encontramos, como les decía, los famosos 10 mandamientos, y cuando hablamos de los 10 mandamientos hay mucho que decir, ¿sí? De tal manera que en esta sesión o en esta noche vamos a desarrollar solamente dos de esos mandamientos, ¿sí? Pero antes de sumergirnos en la lectura de Éxodo capítulo 20, yo quiero recordarte algo que en los tiempos de Jesús, años después de que fue revelado estos 10 mandamientos, ya en los tiempos de Jesús, habían fariseos, habían maestros de la ley que de pronto le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Eso está registrado en Mateo capítulo 22. Y le hicieron una pregunta, como se dice, la pregunta del millón con respecto a los 10 mandamientos, ¿sí? Eso está en Mateo 22, verso 34 en adelante. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, o sea, lo estaba tentando, lo estaba probando. ¿Y quién era? Era un intérprete de la ley. Jesús acababa de callar a un saduceo que también era defensor del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, esos eran los saduceos, básicamente se diferenciaban en eso con los fariseos. Pero ahora el fariseo, al ver que ha hecho callar a su contrincante de alguna manera, y para poder de alguna manera también a ver qué tanto sabe Jesús, para tentarle, le hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Verso 36, y mira cómo se acerca y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿No? Definitivamente se estaba refiriendo a estos 10, no se estaba refiriendo a una ley sanitaria, a una ley para los esclavos, no, se estaba refiriendo a uno de estos 10 mandamientos. Y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y, y con toda tu mente. Dijo: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, le dijo, es idéntico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y con esto Jesús está diciendo que toda su palabra, toda la ley, todo lo que encontramos en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, los 10 mandamientos que reveló a Moisés, y todo lo que los profetas dijeron más adelante, en los tiempos de Isaías, Jeremías y todo lo demás previos a Jesús, todo eso se resume, dice, en estos dos mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero. Y el segundo dice que es semejante a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vayamos desarrollando estos 10 mandamientos, tú te vas a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos del cual está hablando el libro de Éxodo se refieren a nuestra relación con Dios, tal como Jesús lo resumió en uno solo: en el amor a Dios. Y los otros 6 mandamientos que vienen después de eso, vas a ver que se refieren al amor al prójimo, en qué no hacer a tu prójimo, a la relación con tu prójimo. Entonces, básicamente Jesús resumió en dos: amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Y eso es universal. Ese es un mandamiento, sobre todo para el creyente, ¿no? Todos nosotros tenemos la capacidad de amar porque hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida. Si no tuviéramos el amor de Dios en nuestra vida, ni siquiera podríamos amarlo. Dice que lo amamos porque Él nos ha amado primero, dice el libro de Juan, ¿no? Y puedo amar realmente a mi prójimo como es, de una manera correcta, porque he entendido el amor de Dios en mi vida. He entendido la misericordia de Dios en mi vida. Y como tal, ahora yo también soy llamado a amar a mi prójimo, a ayudar a mi prójimo, a perdonar a mi prójimo, a tener misericordia de mi prójimo, porque primero he experimentado esto en mi vida de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, es imposible poder decir: yo puedo amar sin Dios. Puedes tener cariño, puedes tener cierta, ¿qué te digo? Cierta afinidad quizás con alguien, ¿no? Pero amor del bueno, como dice, del verdadero, solamente cuando estamos en Dios. Por algo la Biblia dice que Dios es amor. Y los que lo hemos conocido tenemos ese amor en nuestra vida. Y somos llamados a resplandecer ese amor a los demás. Amén. Eso como introducción, mis hermanos, para no perder el sentido, ¿no? Porque de pronto dices: estamos estudiando ahora los 10 mandamientos y decimos: chispas, yo no cumplo con uno de ellos, ya fui, ¿no?
No se trata de eso. Se trata de que ahora estamos en Cristo y que en Cristo Él hemos comprendido su amor y que nosotros estamos en la capacidad de amar a Dios en obediencia, de amar su palabra, amar a nuestro prójimo, no en nuestras fuerzas, sino en la obra preciosa que Cristo ha comenzado en nuestra vida. Amén. Entonces, habiendo hecho esa introducción, volvamos a Éxodo capítulo 20, verso 1. Mira cómo comienza la revelación de Dios, la revelación de sus mandamientos y sus estatutos. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Lo interesante es que no habló Moisés, no habló Abraham, no habló Josué, no habló Aarón, no habló ninguno de los sacerdotes. Habló Moisés, habló Dios, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Recordemos un poco cómo terminó el capítulo 19. El capítulo 19 termina cuando de pronto Moisés desciende, ¿no? Dios le dice, anda, ve y dile al pueblo que no cruce los límites. Moisés le dice, pero ya le dije. Y Dios le dice, anda, ve, ¿no? Pero Moisés dice, pero ya lo saben. Y Dios le dice, anda, ve, desciende. Y Moisés como que dice, pero como que me estás mandando doble, ¿no? Como esos hijos que quieren que los convenzas para que te obedezcan, ¿no? Y Dios le dice, anda, ve, desciende. Y ahora Moisés ha descendido, está juntamente con el pueblo detrás de estos límites, allá en el monte Sinaí. Y ahí es donde se da esta revelación. Ahí es donde se escucha esta voz. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces, mis hermanos, aunque a estos 10 mandamientos muchas veces se le conoce como la ley de Moisés, y no solo a los 10 mandamientos, sino a todas las demás leyes que vienen, las sanitarias, de esclavitud, todo eso, se le conoce como las leyes de Moisés, no es porque Moisés las haya establecido, sino tal como dice el texto, Dios lo estableció, sino que fue a través de Moisés, luego que trajo una explicación al pueblo, es distinto, pero la fuente de estas leyes, de estos 10 mandamientos y de todo lo que va a decir Dios, es Dios, valga la redundancia. No fue un profeta diciendo, dice el Señor, no, sino dice literalmente Dios habló. Entonces, Moisés estaba junto con el pueblo abajo, ¿no? Ahí en el monte. Más adelante en el verso 19, si no me equivoco, vamos a ver que incluso el pueblo le va a decir, ¿sabes qué, Moisés? Da miedo escuchar a Dios, mejor sube tú nada más y después ya nos dices todo lo que sigue. Eso lo vamos a ver luego en el verso 19. El pueblo le dice, Moisés, mejor sube tú, porque no va a ser que Dios siga hablando y vamos a morir, ¿no? Porque el pueblo entró en terror, ¿no? ¿Cómo debe haber sido la voz de Dios? ¿Cómo habrá resonado sus tímpanos? No lo sé, ¿no? ¿Qué idioma habrá sido? No lo sé, pero Dios trajo estas leyes al corazón del hombre, ¿no? Entonces es Dios el que revela su palabra. Otro punto que es importante decirlo es que cuando veamos los mandamientos uno por uno, te vas a dar cuenta que son mandamientos que de pronto el ser humano ya los estaba cumpliendo en parte, que de pronto Dios estaba demandando del ser humano el cumplimiento de estos. Entonces, cuando Dios revela sus 10 mandamientos, no es que recién los está inventando. Dios ya había impregnado, había escrito estas leyes en el corazón del ser humano desde Adán. Desde Adán el ser humano, por ejemplo, sabía el no matarás a tu prójimo. ¿Por qué de pronto entonces vino juicio sobre Caín? Porque en su corazón estaba de que no deberías dañar a tu prójimo, y él lo hizo. Desde aquel entonces ya se sabía que Dios tenía que tener la prioridad en la vida del ser humano. ¿Por qué es que entonces de pronto Eva la cambió por querer ser igual a Dios? Entonces son mandamientos que, si bien es cierto, aquí se va a hacer literal, va a ser audible, pero es algo que Dios ya había escrito en el corazón del hombre desde mucho antes. Es más, hay investigaciones de personas que muy estudiadas, conocidas, que estudian diversas culturas, y todas las culturas, por ejemplo, coinciden en estos 10 mandamientos. Coinciden en el sentido de que es correcto el obedecer estos mandamientos. Ninguna cultura dice que qué bueno es matar a tu prójimo. No, o sea, no vas a encontrar eso. Ninguna cultura dice que el codiciar es bueno.
Eso se lo conoce como la ley moral, ¿no?, del hombre, que fue puesta por Dios mismo en el corazón del ser humano. ¿No ves que lo creó a su imagen y semejanza? Y cuando Dios creó a su imagen y semejanza y sopló su aliento de vida sobre el hombre, impregnó cada uno de estos principios en el corazón del hombre. Lógicamente vino el pecado y distorsionó todo eso, ¿no? Y el hecho que el hombre no lo haya estado cumpliendo no significa que estos principios morales establecidos por Dios de pronto no hayan sido de parte de Dios, o recién Dios lo está inventando en, ¿cómo se llama? En Éxodo capítulo 20, ¿no? En capítulo 20 se vuelve audible, ¿sí? Pero ya es algo que Dios había colocado en el corazón del ser humano, ¿correcto? Entonces, el amor a Dios, al único Dios, y el amor al prójimo, en resumen, ¿no? El ser humano distorsionó todo esto y cada cultura, cada pueblo hizo lo que quiso, sí, pero ya es algo que Dios había establecido desde la creación y ahora lo vuelve audible para su pueblo, ¿no? Y se lo revela a su pueblo y lo hace así, ¿no? Como lo estamos viendo. Entonces, ¿quién es el que habla estos mandamientos? No es Moisés, sino es Dios mismo, el que está revelando esta ley, y no se lo está revelando solo para Moisés, solo para los sacerdotes, se lo está revelando para todo el pueblo de Israel, para el ciudadano común y corriente, ¿correcto? Entonces todos eran llamados a obedecer esta ley. ¿Pudieron hacerlo? Conocemos la historia, no pudieron hacerlo. ¿Habrá alguien que pueda cumplir la ley o los 10 mandamientos? No hay ninguno. Solamente hubo un hombre que cumplió, dice, a cabalidad. Y ese es Jesucristo, y la Biblia lo dice en repetidas ocasiones, ¿no? Que hay uno que no pecó, y eso es el Señor Jesucristo, ¿no? Verso 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todavía no le ha dicho ninguno de los mandamientos, solamente primero estamos viendo, Dios habló, estas leyes que vamos a estudiar, es Dios mismo trayendo al ser humano. Punto 2, dice, Dios primero le recuerda a su pueblo quién es Él. Dice, yo soy Jehová. Tiempo atrás a Moisés, cuando Moisés preguntó, ¿y cómo te llamas? ¿No? Y Moisés dijo, yo soy el que soy, ¿no es cierto? Y yo soy el que soy significa yo soy el existente, el que ha existido siempre, el que existe y existirá siempre, ¿no? El que no tiene inicio ni fin, el alfa y el omega, ¿no? Sin principio, sin fin. Ese es Dios, el eterno. Y acá dice, yo soy Jehová, pero es interesante, dice, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, Dios nuevamente pone énfasis en cómo es que está su relación con ese pueblo a quien le va a revelar su palabra, a quien le va a revelar su ley. Primero le recuerda cuál es su naturaleza. Dios es existente, Dios está por encima de todo. El yo soy significa yo soy todo, yo soy el todo, ¿no? Yo siempre he existido, ¿no? Yo estoy por encima de toda la creación. Él está por encima de toda la creación. Y le está recordando, ¿no? Al mismo tiempo le está hablando de que él está sobre todo lo que el pueblo puede ver, sobre toda la creación, sobre todo el universo. Y lo segundo, que le está recordando que Él es un Dios personal, porque le dice, tu Dios. A pesar de que Él es una divinidad, es el todo, al mismo tiempo no es una fuerza activa, no es una energía, sino es una persona, porque le dice, tu Dios. Y está hablando ahora con el ser humano, está hablando con su pueblo. Entonces, ¿pero qué más le dice? Te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y le está diciendo, yo soy Dios de amor, que en amor te he sacado, por amor a mi palabra, por amor a mi promesa que hice a Abraham, no porque de pronto por justicia, no porque lo merecían. Y está hablando de su misericordia. Entonces le revela tres cosas. Uno, que Él está sobre todas las cosas, Él es Jehová, Él es el yo soy, que Él es un Dios personal que quiere tener una relación con su pueblo. Y tercero, que Dios es todo amor, que Dios es amor de misericordia. ¿Es necesario que de pronto el pueblo de Israel recuerde esto? Sí, es necesario, porque ahora va a entender el porqué de los mandamientos, porque ahora va a entender que estos mandamientos son fundamentales, poder tenerlos y cumplirlos, ¿no? Y aunque no va a poder cumplirlos, por cierto. Entonces Dios le recuerda quién es
y qué es lo que ha hecho por ese pueblo. ¿Quién es? El existente, el yo soy. Es su Dios de ese pueblo. ¿Y qué ha hecho? Los ha amado y los ha librado, los ha rescatado en misericordia. Y ahora sí, una vez preparado el corazón del pueblo de Israel, le va a dar su primer mandamiento. Y mira lo que le dice. No tendrás, verso 3, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué le dice? No tendrás dioses ajenos. Por si acaso, dioses con D minúscula, ¿no? Dioses con D minúscula son dioses paganos, ¿no? Deidades paganas, ¿no? O sea, puede ser lo que el hombre de alguna manera haya creado, o pueden ser incluso espíritus de ángeles caídos, lo que fuese, pero son deidades paganas, ¿no? Eso tiene que quedar claro. No es que sean dioses, porque existe un solo Dios, ¿no? Y ese Dios es Dios, bueno, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué Dios de pronto llama esto a su pueblo? Después de haberles dicho quién es Él, cómo es que Él los ha amado, cómo es que Él está buscando una relación con su pueblo, cómo es que Dios está sobre todas las cosas, ahora le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque tanto aquel entonces como hoy en día, el ser humano o el pueblo de Israel en este caso, siempre está expuesto o siempre está propenso a adorar diversas cosas, productos del momento. De pronto se presenta una situación y ellos aparentemente se ven favorecidos o ven cierta conveniencia o cierto favor de parte de la naturaleza o de parte de un pueblo, de parte de un ser humano. ¿Y qué hace el ser humano? Comienza a idolatrar o a adorar eso. Puede ser la lluvia, puede ser el cielo, puede ser la tierra. Por eso que los egipcios tenían el dios de los cielos, el dios del río Nilo, el dios de la agricultura, ¿no? Entonces, por eso porque el ser humano está propenso a eso, ¿no? A cambiar la gloria de Dios por cosas creadas por Dios. Y su pueblo que está siendo sacado de una cultura como esta también iba a estar propenso a eso. Y está propenso a eso, a adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y eso no ha cambiado, mis hermanos. Hoy en día el ser humano sigue propenso a eso y muchos, millones de millones terminan adorando cualquier otra cosa menos a Dios, ¿no? Y eso ocurre. Y Dios lo sabe. Dios sabe, como se dice, de qué pie cojea el ser humano. Si hacemos un recuento de todas las deidades que hoy en día se conocen, deidades griegas, romanas, egipcias, hay un montón. Dios del amor, Dios del trago, no sé, Dios del trabajo, y así. Vas a encontrar un montón de Dios del sol, o Dios sol, Dios de la tierra, que en Perú también, ¿no? La Pachamama, y a la serpiente lo vuelven Dios, al tigre también, y ese es el corazón del ser humano, que distorsionó, ¿no? Que distorsionó la realidad de Dios, ¿no? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién está detrás de toda esta idolatría, de todo esto paganismo, detrás de todos estos dioses? Definitivamente, ¿quién está detrás? El que aparece en el libro de Génesis, capítulo 3, ¿no? Satanás, o sea, el que trajo confusión a Eva, ¿no? El que hizo pisar palito a Eva, a Adán y todo lo demás, vamos a encontrar a través de toda la historia haciendo ese mismo trabajo, distorsionar el corazón, la mente del ser humano para que adore cualquier otra cosa menos a Dios. Y en el fondo el ser humano, si no está adorando a Dios, está adorando a alguien más, ¿qué? Está adorando las intenciones, el propósito de este personaje llamado Satán, otros lo llaman Lucifer, otros lo llaman Diablo, otros lo llaman, no sé, el Tunche, no sé, o sea, puede tener muchos nombres, ¿no? Pero ese es su propósito, ¿no es cierto? Es desviarnos del Dios verdadero, ¿correcto? Y eso es lo que Dios sabía que su pueblo estaba expuesto a eso y les deja bien claro. Hay un teólogo, se lo conoce como Juan Calvino, ya en algún momento van a leer de él decía que la naturaleza de humana es como una fábrica de ídolos, la cual está en operación constantemente. Y cierto, todos los días se están creando nuevos dioses, ¿no? Todos los días el ser humano crea nuevos ídolos, nuevos dioses, el corazón del hombre es así, ¿no? Es una fábrica de ídolos, dice, que está en una constante operación, que nunca acaba, ¿no?
Entonces estamos viviendo justamente en este mundo donde el ser humano cada vez saca más cosas y cosas y cosas que nos alejen de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de tinieblas, de oscuridad espiritual, pero qué bueno que hayamos conocido al verdadero Dios, al único camino, a la verdad, a la vida, a Jesucristo, al Hijo de Dios. No, qué bueno que de pronto la luz de Dios haya llegado a nuestra vida y nos haya librado, nos haya abierto los ojos, nos haya sacado también de ese tipo de vida, porque o ahora podemos decir, oh, no, que antes adoraban otros dioses, pero en algún momento nosotros hemos estado igual, ¿no? El ser humano ha llegado a tal punto que muchos se consideran ser su propio Dios, ¿no? Los egocéntricos, ¿no? Que consideran ellos ser su propio Dios y que piden incluso que todos sus seguidores también comiencen a adorarlo. Por ahí en Argentina escucharon un futbolista famoso que ya falleció hace poco también, tenían toda una iglesia, todo un culto a un dios llamado Maradona, ¿no? El dios argentino, ¿no? Entonces, y así te das cuenta, tú dices, qué loco, ¿no? Pueden llegar a eso, pero es así el ser humano, ¿no? Cuando está cegado. Entonces Dios sabía definitivamente, y aquí Dios está pidiendo prácticamente que no tendréis dioses ajenos delante de mí. Lo que Dios está pidiendo es exclusividad, que Él sea el único Dios sobre su pueblo. Y lo mismo lo hace con la humanidad, ¿no? Él es el único Dios, esa verdad no ha cambiado. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hemos llegado a los caminos del Señor, por algo es que nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo no solo como Salvador, porque reconocer como Salvador es reconocer que es mi salvavidas. De pronto me estoy ahogando en la playa, viene el Bainwatch, los guardianes de la bahía, ¿no? Viene el salvavidas, me salva y gracias, ¿no? Eres mi salvavidas, me salvaste, pero yo no le pertenezco, ¿o sí? No le pertenezco. Y a veces el ser humano quiere hacer eso de Jesús, ¿no? Señor Jesús, sálvame, sácame de esta situación, ¿no? Y quiere creer en Jesús solo como Salvador. Pero después, ya me salvaste, Señor, gracias porque me sanaste, gracias porque solucionaste mi problema, pero quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Quiero seguir aplicando mi libre albedrío. ¿No? Más allá no me quiero comprometer con el Señor ni con su palabra. Entonces solamente lo estoy teniendo como el salvavidas y no lo estoy considerando como mi Señor, porque la palabra Señor implica mucho más. La palabra Señor es curios, amo, dueño, ¿no? Y cuando hablamos de que Jesús mi dueño, no, o sea, ahí ya como que vamos un paso más allá. La verdadera fe es cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Recuerda, venir a Jesús no es añadir a Jesús a nuestra vida, es entregar nuestra vida por completo a Jesús. Hay dos diferencias abismales ahí, hay una diferencia abismal ahí. Añadir a Jesús a mi vida, es decir, voy a seguir haciendo y pensando y viviendo como siempre he vivido, creyendo por ahí en uno que otro Dios, santo, virgen, patrón, lo que fuese, y de pasadita también a Cristo. Y también creo en Cristo por si acaso, por lo tanto yo soy cristiano. Entonces estoy añadiendo a Cristo a mi vida, a mi forma de pensar, a mi filosofía. Pero no, cristianismo es cuando yo entrego mi vida completa a Cristo y todo lo demás le digo chao. Por cuanto las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia, ¿no? El libro de Efesios dice que despojaos del viejo hombre, ¿no? O sea, y renovaos en Cristo Jesús. Entonces, cristianismo es exclusividad de Cristo, no puede ser compartido. Y te das cuenta lo que aquí Dios estaba demandando de su pueblo, lo mismo demanda el Señor Jesús de nosotros, ¿no? De lo contrario, quizás tú estás escuchando esto y de pronto dices, oye, yo de pronto como que pensaba que, bueno, ¿no? Ya acepté a Cristo como mi Salvador y con eso basta, ten cuidado, ¿no? Dios es un Dios exclusivo, te quiere completamente para Él, ¿no? Y el querer compartir o tener otras cosas a la altura de Dios en tu vida o por encima de Dios en tu vida se le conoce como idolatría. Es tener ídolos, ¿no? Que están robándole ese lugar central en nuestra vida a Dios. Y la Biblia condena la idolatría, ¿no? La Biblia habla de idolatría. No dice que no tiene nada de malo, tú crees en Jesús y también en esto no hay problema.
tú puedes, asegúrate, como dicen algunos, ¿no? Cree en Jesús, pero por si acaso también, en el San Pancracio, porque ya te aseguras, bueno, ya tienes varios ahí mediadores. Ten cuidado, la Biblia es tajante, es clara en cuanto a idolatría. Te voy a leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, mira, del Nuevo Testamento, que hablan de la idolatría. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Puedes anotarlo, luego lo corroboras, ¿no? Como los hermanos de Berea, tienes que ser tu anota y luego lo corroboras. 1 Corintios 10, verso 14 dice, por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría. ¿Qué tenemos que hacer con la idolatría? Huir, o sea, rechazar. No puedes darle un espacio a la idolatría en nuestra vida. No puedo darle, pero es que no, Jesús tiene la prioridad, pero lo otro también de vez en cuando, por si acaso, ten cuidado. Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid, huye de la idolatría. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo deshereda prácticamente Pablo ahí, ¿no? Eso está hablando de una vida de pecado, de idolatría constante, ¿no? Entonces, quizás el Señor el día de hoy puede estar confrontando ciertas áreas de tu vida y qué bueno. Quizás duele, pero qué bueno, porque la idea es que justamente entendamos que hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, mira, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. La idolatría está considerado como una obra de la carne. Y la obra de la carne es todo aquello que yo hago en mi naturaleza de pecado y no quiero de pronto ser guiado por el Santo Espíritu de Dios. Esa es una obra de la carne, algo que yo hago diciendo, bueno, a mi manera, a mí me parece que está bien. Y una de esas obras de la carne, dice, es la idolatría, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, dice, baste ya el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro dice que eso, la idolatría, puede haber sido de nuestra vieja vida, del tiempo pasado, pero basta. Si ya estás en Cristo, definitivamente no debe haber idolatría en tu vida. Primera de Corintios capítulo 5 y 11 dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que se llamase hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, dice, ¿no? Entonces nuevamente vemos que está Pablo siendo fuerte con este tipo de pecados, ¿no? Entonces, mis hermanos, si de pronto hay una pizca de idolatría en nuestra vida, como decía 1 Corintios 10:14, huye, sácalo. Eh, Despídelo de tu vida. Dile, ¿sabes qué? Idolatría, estás despedido, ¿no? O sea, definitivamente Dios es un Dios, más adelante vamos a verlo, que es un Dios celoso, ¿no? Yo te hago una pregunta, quizás tú dices, yo no adoro imágenes, ¿no? Yo no necesariamente, pero tú consideras que hay algo en tu vida, que de pronto le está robando el primer lugar a Dios. ¿Habrá algo? O tú podrías decir ahorita con un rotundo no, no creo que haya algo en mi vida que le robe ese primer lugar a Dios. Y cuando decimos que le robe el primer lugar a Dios, no es que lo tengamos en un podio, sino que eso es evidencia en cuánto tiempo le dedico, en qué pongo mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación, mi corazón. No, si Dios ocupa ese primer lugar, entonces también lo ocupa en tiempo, en dedicación, en fuerzas, en pensamientos, ¿no? En principios, ¿no? Pero si hay algo que está quitándole ese lugar a Dios y de pronto a Dios lo tenemos como un amuleto o como un salvavidas, déjame decirte que podemos estar equivocados. Entonces, una de las cosas que Dios habló a su pueblo como uno de los primeros mandamientos, ¿cuál fue? Vamos a leerlo en una sola frase, fue, yo soy Jehová tu Dios, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no quería ser compartido con otros dioses ajenos, que definitivamente ajenos, y no solo ajenos, la palabra ajeno, sino que dioses extraños significa, dioses extraños cuya fuente es de dudosa procedencia. Ya sabemos quién es la fuente, pero extraños,
cuya fuente es de dudosa procedencia, que muchos de ellos llevaban al pueblo o al ser humano lo llevan a la inmoralidad, ¿no? Entonces, definitivamente, por otro lado, tenemos al único Dios verdadero que la Biblia dice que es 3 veces santo y que demandaba de un pueblo también santo, que vive en santidad. Y lo mismo ocurre hoy en nuestras vidas. Jesucristo nos llama a la santidad, ¿no? No es un Dios que de pronto te invita a hacer cosas que ofendan al prójimo o hacer cosas que dañen tu cuerpo, que hacer cosas que vayan en contra de una moral. No, o sea, definitivamente por eso es que marca la distancia de estos falsos dioses. Y luego dice el verso 4 en adelante, vamos a ver el segundo mandamiento, ¿sí? Bien similar, bien pegadito al primer mandamiento. Pues les decía, los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver el segundo. Dice, no te harás de imagen, no te harás de imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, está haciendo una provisión de no hacerse imágenes, ¿no? Pero vemos que si leemos el texto completo, más adelante lo vamos a ver, dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, dice, de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, pero el verso 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿no? Porque de pronto tú dices, no hacer imágenes, de pronto, oye, pero si mi hijita tiene de pronto curso de arte, ¿no? Y tiene que dibujar, ¿no? O sea, no se está refiriendo a cualquier imagen, por cierto, ¿no? El Señor tiene tiene un corazón de artista, ¿no? Más adelante vamos a ver que le va a pedir a Moisés, ¿ya? Le va a pedir que de pronto hagan unas imágenes de unos querubines allá por Éxodo 25, pero no para adorarlo. El sentido de que decía, no te hagas imágenes, tiene que ver con el verso 5, donde te vayas a inclinar y le vayas a honrar o le vayas a adorar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, porque tampoco queremos sacar este texto fuera de contexto y decir, no, dice es malo hacer imágenes. De pronto, chao cuadros de familiares, chao cuadro de la abuelita. No, imágenes, todo. No podemos llegar a ese punto. Sino, no puedes hacer imágenes en el cual tú te des inclinándote o tengas una actitud de adoración hacia esas imágenes. Ese es la verdadera prohibición, si queremos llamarle, ¿no? De hacer imágenes que le quieren quitar el lugar a Dios, fuese cual fuese, ¿no? Sea una serpiente, sea un santo, entre comillas, ¿no? Sea San Pablo, San Martín, Santa Rosa, o sea, lo que fuese, si son instrumentos para yo estar adorando, definitivamente eso es idolatría, eso es hacer imágenes del cual Dios está prohibiendo. Dice, no te harás imágenes y está diciendo, y no te inclinarás a ellas ni la honrarás. Entonces, me dejo entender, ¿no? Entonces, de pronto dices, pero pastor, mire, yo he visto, tengo un cuadrito bonito, ¿no? En mi casa donde hay una palomita y ahí dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo, ¿no? Mientras tú no lo estés adorando, prendiendo velitas o honrando, simplemente es un pensamiento, es un cuadro que está ahí como una decoración o como recordándome la palabra, el mensaje, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo. Pero si de pronto es algo que me está sirviendo como instrumento de adoración y voy a estar inclinándome, postrándome ante ello, ten cuidado, ¿no? Así sea una imagen de Jesucristo, ten cuidado porque definitivamente estás rompiendo el principio. Dice, no te harás imágenes. Por algo el Señor Jesús en Juan capítulo 4, verso 24, explicó bastante cómo debe ser la adoración a Dios. Hubo una discusión ahí, un intercambio, no discusión no, sino un intercambio de pensamientos junto a la mujer samaritana, y de pronto la mujer samaritana dice, pero ustedes dicen que se le adorará a Dios allá en el templo, ¿no? En Jerusalén. Nosotros decimos que es acá en el pozo de Jacob, decía la mujer samaritana. Y ahí había un lío entre el pueblo judío y los samaritanos, ¿no? Los judíos decían es en el templo, ¿no? Y los samaritanos decían, es acá en el pozo de Jacob, acá vamos a adorar, ¿no? Y estaban de alguna manera colocando el lugar
dónde se debe de adorar. ¿Te das cuenta? Estaban distorsionando el sentido de adoración. Y ahí es donde Jesús en Juan capítulo 4, 24 dijo, Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que está diciendo es que Dios, su naturaleza es espíritu. No necesitas de una imagen, de un lugar para adorarlo, sino que nuestra relación con Dios es espiritual. De tal manera que si de pronto nos reunimos en la casa de la hermana Judy a cantarle y adorar a Dios, qué bueno, porque sabemos que Dios es espíritu y que tal como dice su palabra, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Un Salmos también dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, en la adoración de su pueblo, ahí habita el Señor, su presencia. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no dice un lugar. De tal manera que debemos entender que para adorar a Dios no necesito de un cuadro, no necesito de una imagen, no necesito de una vela, no necesito de un crucifijo, no. O sea, pueden ser instrumentos decorativos en cierto sentido, la paloma, el cuadro, de pronto el león y ponen ahí Jesucristo el león de Judá, o un corderito y ponen Jesucristo el cordero inmolado en la cruz. Pueden ser cuadros decorativos, lo que fuese, pero no pueden ser sinónimos de adoración. A Dios se le adora, dice, tal como Jesús le dijo, en espíritu y en verdad. Puede ser que hoy nos estamos reuniendo a través del Zoom, pero ¿cómo está tu corazón para con Dios? Mientras que la religión, ¿qué dice? Respeta la casa de Dios, el templo, ¿no? No puede hacer bulla cuando entrabas a misa, ¿no? Me acuerdo cuando mi abuelita me llevaba a la mala a la misa, ¿no? Cállate, no, acá no puedes hablar malas palabras. Yo decía, ¿qué? ¿Y en mi casa sí? ¿No? O sea, ese sentido de adorar a Dios en un lugar no tiene sentido, para la redundancia, ¿no? O sea, a Dios se le adora porque Él es espíritu y en verdad, con sinceridad, sin importar el lugar. Ahora tú estás por Zoom y estás con un corazón, con una actitud de adoración. Algún momento estaremos reunidos aquí en el templo, en estas cuatro paredes, y estaremos adorando a Dios, ¿no? O sea, y si en algún momento la iglesia se muda o se abre una nueva obra en otro lugar, sea de paneles, como fuese, estamos adorando a Dios. Yo no puedo limitar mi adoración a Dios a que de pronto si hay luces bonitas, buena música, el templo de material noble, acá sí, como que voy a adorar a Dios. No tiene sentido. ¿Me dejó entender? Entonces, básicamente lo que Dios estaba rompiendo o estaba decretando con este mandamiento, que Dios, para la adoración a Dios no se debe a un lugar, una imagen ni nada de eso. Muy por lo contrario, las imágenes hechas por el hombre, creadas por el hombre, sea imágenes, por así decirle, cristianas o imágenes o de otros dioses paganos, lo que hacen es alejarnos de la verdadera adoración a Dios. Por algo Pablo recordó a la iglesia, a los romanos, en el libro de Romanos capítulo 1, 22 y 23, mira lo que dijo Pablo. Pablo les recuerda que es peligroso justamente distorsionar esta verdad. Dice, Pablo en Romanos 1, 22, 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y por qué está diciendo esto? Se está refiriendo a lo que sucedió en el pasado. Pablo, mira, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo estaba hablando de la idolatría de la humanidad a través de diversas culturas. ¿Qué hicieron? Quisieron hacerse los sabios, dice, pero terminaron siendo necios. ¿Al hacer qué? Al cambiar la verdadera gloria de Dios, lo que Dios había creado, más allá de reconocer y decir, definitivamente aquí hay un creador detrás de todo esto, terminaron adorando al río, al monte, al león, a la vaca, a la serpiente, a los reptiles, y terminaron adorando a la creación antes de adorar al creador, por el hecho que no lo podían ver y se hicieron imágenes. Y eso ha ocurrido en distintas culturas, incluso en nuestra cultura incaica. Entonces tú te das cuenta, todo eso habla la Biblia, todo eso habla la Biblia. Pero ahí viene la importancia de reconocer que Dios es espíritu y Él quiere que lo adores en espíritu y en verdad, en sinceridad. Amén. Entonces, dos mandamientos que hablan de la exclusividad de Dios. Verso 5, mira lo que dice.
no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y acá le recuerda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué demanda esto Dios de su pueblo? Porque quiere que entienda el pueblo y que quede bien grabado que Él es el único Dios. Y que no solamente es el Dios, sino es su Dios. Y nuevamente dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los, no, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí Dios le está hablando un poco de las consecuencias de una vida de idolatría, ¿no? ¿Por qué Dios lo dice? Uno, porque ya ha sucedido en el pasado. Abraham fue llamado de un lugar idólatra, Ur de los Caldeos. Tiempo atrás ya ha pasado la Torre de Babel, donde se reunieron el ser humano y quisieron construir una torre para alcanzar a Dios, para, sobre todo, como muestra del logro humano. No, Dios sabía lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, en Egipto, lo que estaba pasando con los moabitas. Dios sabía de qué pie cojea el ser humano. Y se lo dice a su pueblo sabiendo que más adelante ese mismo pueblo, los reyes después de Salomón, con el mismo Salomón también, toda una generación de reyes que van a terminar adorando dioses falsos. Y tú dices, ¿y por qué no los fulminó, no? De pronto, ¿por qué no los desapareció? ¿Sabes por qué? Tal como lo dijo cuando los sacó de Egipto, por amor de su palabra. Y eso es misericordia, por amor de su palabra. Él ha dado una promesa en Cristo. Dijo que en Cristo, en la simiente, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos benditos en Cristo, definitivamente. Porque como dice, ¿no? Ante tanta idolatría, ante tanta desobediencia, fácilmente Dios podría cerrar el libro y se acabó toda la humanidad, ¿no? Y chao. Pero no lo hizo. Nos sigue amando, ¿no? Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Dios es celoso, pero no es un celoso, la palabra celoso en nuestros tiempos se ha tergiversado, ¿no? Celoso lo vemos como algo malo, ¿no? Oye, qué celoso que eres, ¿no? Acá está hablando de un celoso de santidad, que no quiere compartirlo con estos falsos dioses, no quiere compartir a su pueblo, él no quiere compartir su gloria, no quiere que su pueblo tampoco lo comparta a él, porque sabe que justamente la fuente de todas estas deidades, de estos falsos dioses, definitivamente están en contra de él, en contra de los principios de la vida, en contra de los propósitos de Dios por la humanidad. No es que sea un celoso porque de pronto exista alguien bueno como Dios y bueno, Dios no lo quiere compartir, no es así. En ese sentido es celoso, ¿no? Porque está queriendo tener un cuidado sobre su pueblo. Me dejo entender. Entonces, no es que de pronto Dios sea un celoso como nosotros lo entendemos, ¿no? Nosotros entendemos celoso como que, su Dios es celoso, mal pensado, ¿no? En nosotros viene la palabra celoso, viene la palabra también la frase mal pensado, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, algo así decimos, ¿no? Pero en los casos de Dios no, o sea, tenía mucho de malo el hecho de que el pueblo comparta su corazón con otros falsos dioses o comparta la gloria de Dios con cosas creadas, con cosas corruptibles, ¿no? Entonces tenía mucho que ver. Es como que de pronto, ¿no? ¿Quién no va a ser celoso? Por ejemplo, yo tengo una hija, ¿no? O sea, y de pronto veo que está acechando un hombre enfermo, por así decirlo, ¿no? Definitivamente como padre voy a ser celoso en el sentido de que no está bien, no puedo compartir, ¿no? O sea, y ahora ponte en el lugar de Dios. Está poniendo una marca, ¿no? Diciendo, no puedes adorar dioses paganos, no puedes levantar imágenes, no puedes adorar esas cosas, porque te van a desviar de mis propósitos, ¿no? Y definitivamente también habla de que dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y justamente está diciendo de que de los que hacen caso omiso de este mandamiento, de estos dos primeros mandamientos sobre todo, va a venir un juicio, ¿no? Viene un juicio, pero ¿por qué? Por aborrecerlo, ¿no? Porque el hecho de decir, no, no va a pasar nada, es aborrecerlo, es decir, ¿sabe qué, Dios? Yo quiero adorar otro falso Dios. Yo quiero hacer mi becerro de oro. Y definitivamente va a venir juicio. Y eso es lo que le está diciendo.
Y cuando le dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación, no significa que de pronto Dios va a castigar directamente el pecado a los hijos por el pecado de sus padres. No, 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 no. Sino lo que está hablando es de la repercusión que tiene el pecado de los padres sobre los hijos. Pero si hay un hijo de ahí se arrepiente y busca de Dios, definitivamente su misericordia va a estar ahí, ¿no? Entonces, a veces se tergiversa eso y dice, piña, ya pecó mi papá, entonces yo también ya fui. No se trata de eso, sino está hablando a la nación, ¿no? Para que se cuide de la idolatría y de que si ellos no se cuidan de la idolatría, esto puede repercutir sobre sus hijos, porque es algo que se va a adherir al pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido está hablando de que yo visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación, en el sentido de que su juicio trae repercusiones a través de las generaciones. Pero si dentro de esas generaciones hay uno que se arrepiente y entiende la misericordia de Dios y vuelve a Dios, definitivamente Dios lo va a perdonar. No va a ser injusto decir, no, no, tu papá pecó, castigo para ti. No es eso, ¿no? O sea, no se está refiriendo a eso. Amén. A veces se predica así, ¿no? ¿Qué estarás pagando? Pues pecado de tus padres, se dice. Ten cuidado con eso, ¿no? Porque la Biblia es clara cuando se trata, nuestra relación con Dios es personal. Nuestra relación con Dios es personal. Amén. Termina diciendo, estos dos primeros mandamientos, 6 dice, y hago misericordia. Mira, en medio de todo lo que ha hablado, eso es lo que a mí me impacta y me sorprende, no, bueno, me impacta en realidad, me conmueve, ¿no? En medio de todo lo que ha hablado, nuevamente encontramos la palabra misericordia, la palabra clave. Y hago misericordia a millares, no dice a unos cuantos, sino a cuántos, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todos podemos recibir de esta misericordia, pero necesitamos que responder como amándolo y guardando sus mandamientos, ¿no? Entonces, esa es la muestra, la evidencia de que he entendido la misericordia de Dios en mi vida, cuando respondo con un amor a Dios y con una obediencia, con una fe que me lleva a la obediencia, no con una fe intelectual, que es decir, sí creo, pero también voy a adorar otros dioses. Sí creo, pero también le voy a dar tiempo a otras cosas que no agradan a Dios. Eso lo llama el libro de Santiago una vida tibia, ¿no? Tibieza espiritual, ¿no? Entonces, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que si has entendido su misericordia, que Él es celoso, que Él quiere el primer lugar en tu vida, y por misericordia te ha amado, te ha llamado, necesitas responder en amor y en obediencia. La manera de aceptar la misericordia es arrepintiéndonos en fe, en amor, que nos lleven a qué? A la obediencia, ¿no? A la obediencia de su palabra. ¿Correcto, mis hermanos? Antes de terminar, mis hermanos, hemos hablado un poco de idolatría, hemos hablado de eso, y de pronto tú dices, pero yo pareciera que no soy idólatra, ¿no? De pronto no es que tenga un santo, le esté adorando, quizás eso era antes, o puede ser fulano, pero ¿sabes qué? Hoy en día, en el tiempo en el que vivimos, tiempos muy ajustados, muy acelerados, hoy en día es fácil permitir que muchas cosas se conviertan en nuestros dioses, en nuestra vida, y ni darnos cuenta. O sea, es fácil hoy en día permitir que algo se convierta prioridad por encima de Dios en nuestra vida. Y a veces ni cuenta nos podemos dar. Y cuando nos damos cuenta ya a veces dices, ¿cómo llegué a hacer esto? Es que porque de pronto abrimos ciertas ventanitas en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando le dedicamos tiempo, energía, en cualquier cosa, no sé, tú ponle un nombre, ¿no? En cualquier cosa, o un personaje, una persona, ciertas prácticas al cual tú le dedicas tiempo, energía, y en el cual tú encuentras satisfacción, identidad, seguridad, significado. Es decir, tu identidad, tu seguridad, el significado de tu vida no está en Dios, sino en eso que haces o en eso que practicas. Definitivamente ese es un tipo de idolatría que le está quitando el lugar a Dios, porque lo único que debe dar identidad al ser humano, seguridad al ser humano, significado a tu vida, debería de ser Dios, ¿no? Él es el que debe dar significado a tu vida, identidad a tu vida, seguridad, confianza a tu vida. Pero si de pronto mi confianza está puesta de pronto, ¿no? En el dinero, imaginemos, podría estar haciendo que el dinero de pronto le esté quitando ese lugar a Dios y sin darme cuenta. Puede comenzar suavecito, pero eso digo, no.
¿Cómo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas tus energías, tus pensamientos? Cuando el pecado viene, o la tentación viene en este aspecto de la idolatría de nuestra vida, el enemigo es muy sigiloso, es muy astuto, como anteriormente lo he dicho. El enemigo, el tentador, ha estudiado marketing y en edad, por eso es un monstruo, ¿no? Cuando va a traer esas tentaciones a nuestra vida, muchas veces lo hace de una manera suave, no lo hace diciendo, mira, adora el dinero, no te va a decir eso, ¿no? O adora tal o cual práctica, ¿no? No te va a decir eso, sino simple, poco a poco va captando nuestra atención, tiempo, dedicación, eh, satisfacción y todo lo demás, y al final te das cuenta que de pronto hay un ídolo en tu vida. Y tú dices, pero si antes que hacer estas cosas, yo prefería servirle a Dios, prefería leer mi Biblia, prefería orar a Dios, estaba en las reuniones, y cómo es que ahora estoy inmerso en esta práctica, cómo es que se metió a mi vida. Recuerda, el enemigo dice anda como león rugiente viendo a quién devorar, ¿no? Anda analizando a su presa, él ha estudiado marketing, ¿no? Entonces ten cuidado, ¿no? Recuerda, cuando Dios ocupa el lugar central de tu vida, todo eso lo demás queda en un segundo plano y va a encontrar su lugar, su significado. El trabajo es malo, no es malo, pero si está por encima de Dios, se vuelve malo. La economía es mala, no es mala, pero si lo ponemos por encima de Dios, se convierte esa bendición, se convierte en distracción. Amén. Entonces, todo aquello que le quiera robar esa prioridad, ese punto central a Dios, se puede convertir en idolatría y tengamos cuidado. Y que estos dos primeros mandamientos nos sirvan justamente para volver nuestra mirada a Dios, es decir, ciertamente Dios, hay seguridad en, primero, en no hacerme falsos dioses y segundo, en no hacerme imágenes y estar adorando cualquier otra cosa, porque a ti te puedo adorar en espíritu y en verdad. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, yo te doy gracias esta noche por tu palabra.